secretas que se encuentran en el universo, que no se pueden penetrar a ellas, ni tampoco investigar por medio de la ciencia, ni tampoco a través de la meditación, ni a través de mensajes de extraterrestres. Tenemos muchas preguntas que nadie podría contestar. Número 1, ¿quién formó el universo? Muy bien, esta pregunta es especial porque para que alguien la conteste necesita haber ciencia. Pero como nadie estuvo cuando se formó el universo, no puede ser científica la respuesta. Esto para que todos los estudiantes que están aquí de la universidad o maestros puedan asimilar estas verdades. Entonces, como el ser humano no estuvo al principio del universo ni sabe cómo se formó, el ser humano tiene que apelar a teorías, especulaciones o hipótesis diversas. Entonces, desde hace más de 1 o 2 siglos comenzó a postularse la teoría del Big Bang. Pues creemos que hubo una explosión y el universo de una explosión surgió todo. Y cuando nosotros examinamos esta teoría científicamente, no hay nada más anticientífico que eso. Partiendo del punto lógico y filosófico que la nada no produce nada. Entonces, si hubo una explosión, ¿quién la produjo? ¿Y cómo puede una explosión producir la materia pensante? Porque nosotros somos seres pensantes y tenemos un contacto y una conciencia de que, como decían los filósofos griegos, pienso, luego vivo, luego tiene que haber una causa. Esta causa no está en mí, esta causa está fuera de mí. Esta causa de nuestra existencia tiene que venir fuera de nosotros. Y sabemos nosotros, por la Biblia, claro, que fue Dios. Entonces, científicamente es imposible hacerlo. En segundo lugar, ¿de dónde venimos? Bueno, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Es lógico, ¿verdad? Entonces, se inventó un señor, Carlos Darwin, hizo un libro, El origen de las especies, donde tú lees el libro de Darwin y en ninguna página encuentras la respuesta del origen de las especies. O sea, es absolutamente ridículo. Si yo publico un libro, El origen de los leones, la gente lo va a comprar porque quieren saber ¿qué cosa? El origen de los leones. Pero en ninguna página pongo el origen de los leones. Bueno, sería un fraude, ¿verdad? Entonces encontramos en este libro un vocabulario como quizá, chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Esto no es un lenguaje científico, pero vuelvo a repetir, fue una postulación que Carlos Darwin hizo. En las islas de los Galápagos, cuando fue allá cerca del Ecuador a examinar si realmente podía haber un cambio o una mutación de una especie a la otra, y cuando investigamos descubrimos que la teoría de la evolución no es científica, señores maestros universitarios que nos escuchan y que siguen enseñando de una forma deshonesta que la evolución es científica. ¿Por qué no es científica? Número 1, por la genética. 1954 se descubre el ácido desoxirribonucleico o el ADN. ¿Qué implica el descubrimiento del ADN? Implica que el esperma de un perro es imposible cruzarlo con un gato. El esperma de un caballo es imposible cruzarlo con una burra. El hipopótamo no se puede cruzar con una ballena, ni la jirafa con un tigre, porque su ADN lo impide siempre. Así que jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. La misma genética impide la mutación de las especies. Y cuando el ser humano se atreve a cruzar esa línea que Dios nos prohibió de mezclar un murciélago con un puerco o con una gallina para producir algo, lo que resulta siempre es de carácter híbrido. Si tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué cosa es lo que nace? Una mula, y la mula nace híbrida. ¿Por qué? Porque ha violado las leyes genéticas de la palabra de Dios.
En segundo lugar, la evolución no puede ser científica porque viola las leyes de la biología. Número 2, apúntalo. La genética, ahora sí estamos hablando científicamente ya. La biología tiene un tratado que menciona a los aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos de la vida. Y los aminoácidos impiden y han impedido la evolución. Y en tercer lugar, acudamos ahora a la física. La física tiene una ley que rige todas las demás leyes. Se llama la ley de la termodinámica, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué postula o qué enseña la segunda ley? Que todo el universo está sujeto a una descomposición. El Sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Tenemos que estar pintando las cosas, los carros se descomponen. Nosotros estamos muriendo todos los días celularmente. O sea, todo tiende a la descomposición, a la enfermedad y finalmente a la muerte. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos habla que el ser humano no va de abajo hacia arriba, no está evolucionando, lo contrario, el ser humano estuvo en la punta y comenzó a descender. Y cuando los arqueólogos y los paleontólogos comienzan a investigar, ¿quién hizo las pirámides de Giza en Egipto? Que está comprobado científicamente por los arqueólogos, antropólogos y paleontólogos que esas murallas, las de Machu Picchu en Perú, las de Chichén Itzá en México, las de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, son monumentos arqueológicos que es imposible que el ser humano las haya hecho. Y esto ya lo descubrieron y entonces dice National Geographic o Discovery Channel, bueno, pues los marcianos llegaron ya. Y lo atribuyen a extraterrestres, es lógico, porque está demostrado que es imposible que el ser humano haya participado en eso. Por ejemplo, tú vas a la pirámide de Giza en Egipto y te das cuenta que son piedras de 15, 20 toneladas. ¿De dónde las trajeron? Estaban en el desierto, por el amor de Dios. ¿Cómo las pudieron juntar para que ni una servilleta ni una navaja quepa en medio? En ese tiempo no había sierras de esmeril, de punta de diamante, como las tenemos actualmente dentro de la ingeniería. ¿Cómo pudieron poner un sistema de impermeabilización que no ha afectado ni la erosión, ni las lluvias, ni el granizo? Nada ha afectado estas pirámides. ¿Cómo es posible que los mayas, hace 4.500 años aproximadamente, sin telescopio, sin calculadora, sin ningún instrumento, hayan hecho el calendario de los 365 días? ¿Cómo es posible que se hayan adelantado 4.000? Entonces, hace 4.500 años, discúlpeme maestro, ¿que usted no enseña que venimos del mono? ¿Y que venimos del hombre de Pekín? ¿Y el hombre de Neandertal? ¿Y el hombre de Cromañón? Sí, venimos de los cavernarios. Y entonces, hace 4.500 años, ¿eran más inteligentes que nosotros? Lo escondieron. Y comienzan los libros a esconder la verdad. La Biblia nos muestra que el mundo estuvo poblado por gigantes por 1.000 años. Desde que bajaron y tuvieron una relación con las mujeres produciendo híbridos llamados los Nefilim, que trataron de impedir que el pueblo de Dios entrara a la tierra de Canaán. Y durante 1.000 años los acabó. David fue el último, segunda de Samuel 21, que acaba con los 5 hermanos de Goliat. ¿Por qué escondieron los huesos de estos gigantes? Porque están implicando que una raza o un tipo de seres humanos más grandes, de 3, 4, 5 metros, que hicieron cosas que ahora les llamamos extraterrestres. Gracias a Dios que todo esto está saliendo a la luz, porque no cabe duda que vivimos un mundo de mentiras. Ahorita están saliendo tantas cosas en las redes
de que se creía y que esto y que el otro, pues no era verdad, pues sí era verdad, y por qué esto, todo está saliendo poco a poco a la luz, están abriendo las coladeras y está saliendo toda la mugre política, filosófica, religiosa que se había escondido por tantos años. Otra pregunta, ¿qué hay después de la vida? ¿Quién nos puede decir? Bueno, pues es que yo me morí y me fui al cielo, hermanito, y me apareció Jesús y vi así un rayo como de luz y regresé para abajo. Discúlpame, Chencho, pero déjame decirte que de acuerdo a la Biblia, ¿de cuál fumaste? No, esto fue real. Mira, la Biblia dice en 1 Pedro 3 que nadie volvió a ver a Jesús y que lo amamos sin conocerle y nos gozamos con un gozo inefable y glorioso, aun cuando nosotros no lo estamos viendo, porque el justo vivirá por la fe. Si es por la vista, ya no vivimos por fe. En el Antiguo Testamento vivieron por la vista, pero nosotros ahora vivimos por la fe. Los ángeles vivieron por la vista. Nunca vivieron por fe los ángeles cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Entonces, tenemos tantas teorías. Ahora, claro que es verdad de personas que han muerto y que se han visto en la plancha. Yo tuve un familiar que me dijo: Armando, cuando estaba en el quirófano, me sentí así que me despegué. ¿Y cómo pude comprobar que no era yo? Cuando yo estaba en mi alma flotando y tenían mi cuerpo los médicos y me estaban abriendo, yo oí lo que estaban diciendo. Y cuando me recobré la conciencia después de la operación, yo les dije a los médicos lo que hablaron, cosa que era imposible más que a través de una experiencia extrasensorial. Eso sí existe. Y me preguntó qué cosa es. Le dije: bueno, mira, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Cuando el ser humano se separó de Dios, morimos espiritualmente desde hace 6,000 años aproximadamente. Entonces, el ser humano actual tiene alma, que el alma es la mente, los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y vive dentro de un cuerpo. El cuerpo es el envase, la botella, donde dos cosas moran: el espíritu y el alma. Entonces, cuando una persona se separa de su espíritu, el espíritu puede salir y puede ver lo que está pasando. Son los viajes astrales que les llaman, que son también verdad. Sin embargo, cuando viene la muerte, el espíritu es como un cordón umbilical. Se corta el cordón umbilical entre el espíritu y el cuerpo, y es cuando sucede la muerte. Yo hace poco tuve una conferencia en un grupo de médicos, estudiantes de medicina y médicos también, y les hice una pregunta: queridos médicos, ¿puede alguien decirme en este momento cómo pueden ustedes dictaminar médica o científicamente que una persona ya se murió? Y me dijeron unos estudiantes: mire, a veces con el vaho le metemos un espejo aquí, y si ya no hace vaho, pues está muerto. Otros, porque le tocan aquí la vena aorta y vemos que ya, no, pues ya se murió. Sin embargo, hay un caso, bueno, muchos casos, pero el que les voy a contar es muy cierto, de un gran artista de cine en los 50 llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un artista muy famoso mexicano, y lo enterraron. Y como a las 3 o 4 semanas, la familia de Joaquín Pardavé decidieron cambiarlo de donde estaba y sacarlo del ataúd y darle, porque no tenían mucho dinero, alguien cooperó. Total que lo querían cambiar de ataúd. Qué sorpresa que cuando abren el ataúd, estaba Joaquín Pardavé sin uñas, y todo el ataúd, ¿verdad?, despertó dentro del ataúd. O sea, lo enterraron vivo al pobre hombre. Y despertó. ¿Qué fue lo que le pasó? Se llama ataques catalépticos, que son experiencias para poder determinar que una persona realmente no murió, pero lo enterraron vivo. Entonces, ¿cuándo es que una persona, muchas veces por muerte cerebral, lo dictaminan vivo, muerto? De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, dice en Santiago, cuando el espíritu se separa, el espíritu es el que da vida,
viene la muerte, porque el espíritu sin el cuerpo está muerto. Entonces no es hasta que el espíritu se separa y se va o al cielo o bajas al infierno. Esta vida que tienes es la única que tienes para determinar a qué Dios vas a servir. Es cuando viene la muerte bíblicamente. Ahora también, ¿verdad? ¿Existe vida en el universo? Hay marcianos, hay venusinos o hay plutonianos. Oiga, hermano, mire, el universo es grandísimo. Sería mucha presunción, es lo que me han dicho muchos estudiantes. Y son muy válidas estas preguntas. ¿Cómo es posible que nos creamos que somos los únicos en el universo? Yo les contesto: de ninguna manera. La Biblia es muy clara en cuanto a que hay vida fuera del planeta Tierra. Aquí tenemos, lo vamos a ver en esta serie, tenemos la atmósfera, que son como 8 kilómetros de la corteza terrestre hacia arriba. A los 8 kilómetros, subiendo en una nave o en una montaña, ya no hay oxígeno. Se acabó el oxígeno. Y de los 8 kilómetros en adelante es el segundo cielo, que se llama el espacio sideral. Vamos a ver que la Biblia le llama el firmamento. Y después del espacio sideral sigue el tercer cielo. En la Biblia lo vamos a ver, que es el espacio donde están los cuarteles generales de Dios. Entonces vean ustedes, entre el tercer cielo y el primer cielo, que es el atmosférico, está el espacio sideral. ¿Saben de qué color es? ¿Saben ustedes qué compone ese espacio sideral? Es el color negro. Es las tinieblas completamente entre la luz y el mundo. Y Dios puso una barrera universalmente entre el tercer cielo y nosotros, que es el espacio sideral. Por eso es imposible, lo vamos a demostrar, imposible, porque Dios no nos dio dominio sobre el espacio sideral, nos dio dominio sobre el agua, sobre la atmósfera para abajo y sobre el mundo, no sobre el espacio. Entonces todos estos sueños del espacio y conquistar el espacio son absolutamente ridículos, anticientíficos, y jamás el ser humano lo logrará. Todo esto lo vamos a ver a través de todo esto que vamos a estudiar. Muy bien. ¿A quién podríamos preguntarle todas estas preguntas para que nos resuelva los misterios, las cosas tan intrigantes, los secretos, que ni la ciencia lo puede hacer? Yo te pregunto: ¿a Confucio? ¿Mahatma Gandhi? Krishna, Vishnu y Shiva, los principales dioses hindúes, a William Shakespeare, el literato inglés, a Carlos Marx, tu padrino, a Federico Engels, a Freud, a Darwin. Como decimos en México, ¿quién es tu gallito pinto? O sea, tú muéstrame, y es lo que me encanta con los estudiantes cuando tenemos debates con ellos. Me acuerdo cuando estuve en la Facultad de Filosofía en los 90s, en la UNAM, que les hice una pregunta a los estudiantes de filosofía. Y les dije: muchachos, ¿alguien puede definirme? Pero antes de eso les dije: ustedes están estudiando filosofía, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué estudia la filosofía? La verdad. Que estamos en búsqueda de la verdad. Y les pregunté: ¿tienen ustedes alguna definición de la verdad? Nadie me pudo contestar, ni te van a seguir contestando ahorita. ¿Sabes cuál es la respuesta? Bueno, mire, en primer lugar vamos a poner orden. Así me dijo un maestro, que después se convirtió a los 3 años, me acuerdo también, en un desayuno que tuvimos. Fue muy curioso porque escuchó tanto que se incomodó de que no podía responder. Y me dice ese maestro durante ese debate en la universidad, me dice: bueno, mire, señor Alducin, hay puntos de vista. Para mí, mi verdad es esta y la verdad de usted es otra. Así que no todo lo que es para usted verdad es verdad para mí. Le contesté: eso se llama en la filosofía relativismo. O sea, imaginémonos, porque es el momento donde nos encontramos en la historia. Para mí no es hombre, es mujer. Y para mí esta no es mujer, es hombre. Para mí el matrimonio no es hombre, mujer y niños. Es hombre con hombre y mujer con mujer. Y usted no se meta conmigo porque para mí eso es la verdad. Muy bien, si eso es la verdad para usted y eso para mí la verdad, pregunta:
Entonces, ¿no existe una verdad absoluta? ¿No existe algo a lo que podamos abrazar que nos pueda definir qué es la verdad? ¿O cada quien va a hacer la verdad que uno quiera? Como cuando viene un ateo. Por eso el ateísmo es algo insostenible filosóficamente. Llega una persona y me dice, yo no creo en Dios. Y le digo, eres un mentiroso. ¿Por qué? Si yo no creo en Dios. Y le digo, el momento en que tú dices, no hay ninguna entidad en el universo, yo no me someto a nadie, yo no quiero tus mandamientos, Dios, ni quiero la Biblia, ni quiero nada. En ese momento le digo, ¿qué estás diciendo? Yo soy Dios. ¿Te has convertido tú en Dios al decir no hay Dios? Pues tú eres el Dios. Me pregunta, ¿por qué? Porque en ese momento, ¿quién te va a decir la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿De dónde vas a sacar las reglas éticas y morales para vivir? ¿Cómo vas a poder determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el sexo? ¿Cuál es la prioridad del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Quién te va a dar respuesta? Ya no pudo contestar. Y le contesté, ¿verdad? Yo antes de que yo me convirtiera, yo fui ateo. Ustedes lo saben en mi testimonio, estuve en el Partido Comunista, era idealista, pero en aquel tiempo el comunismo era verdaderamente el comunismo. Ahorita es una ensalada del chef. Antes, ¿verdad? En los 70s, 80s, cuando yo comencé a adiestrarme en la filosofía marxista-leninista, para ser comunista tenías que ser ateo, número 1. Número 2, tenías que ser humanista, o sea, creer que el ser humano es la respuesta y que a través de una revolución armada se va a resolver el problema. Número 3, tenías que creer en la evolución. Y si no podías tener esta plataforma de esas tres filosofías, no te podías llamar comunista. Y el comunismo del siglo XXI y del siglo XX, acordémonos, ¿verdad? Hugo Chávez muere con un crucifijo. Por favor, eso no es comunismo, Hugo. Donde quiera que me estés escuchando. Pero el ser humano es lo que se ha enfrentado. Ahora busquemos en los libros. Busquemos en los libros. ¿Qué libros vamos a poder encontrar la verdad? Bueno, tenemos muchos libros religiosos. Tenemos el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Tripitaka de Buda. Tenemos el Corán del Islam. Muéstrame el libro que tú me quieras mostrar, de tu autor favorito, de tu filósofo, del gurú Maharaji Shachi Makachi. Muéstrame el libro y la persona que tú sigues, que tú para ti es la respuesta para todos los problemas. Si quieres, mencióname a Marx o al Che Guevara, el que tú quieras, y a cualquier libro. Y cuando tú encuentres un libro, ¿cuál es tu favorito? Por favor, ponlo aquí y pongo la Biblia de este lado. Y vamos a comenzar a hacer comparación en la información que tiene tu libro favorito y el que tú consideras que es tu ley y tus leyes, y lo comparamos con la Biblia. Con un compendio de 66 libros que forman la Biblia, que fueron escritos en más de 1500 años por más de 40 autores diferentes, y que ninguno de ellos se contradice, y que las respuestas más profundas del mundo y del universo se encuentran en este libro. Y la gente rechaza la Biblia sin saber ni por qué. Porque se desarrolla una narrativa que está hecha por hombres, y aquí en la Biblia, y cómo hay genocidio, y cómo Mandó es un cruel, cómo Cristo es manso, y el Antiguo Testamento es otro Dios. Todo esto viene ¿de dónde? De la ignorancia de no poder tener la vida espiritual. Vamos a ver estas preguntas. En Juan 14:6, Jesucristo, veamos entonces rápidamente en dónde podemos encontrar a la persona y al libro que necesitamos consultar para poder inquirir, investigar, buscar las respuestas a la vida. Y ya sin que nos profundicemos más, porque lo vamos a hacer en las pirámides y en esto, y en los marcianos y en los universos y las galaxias, bla, 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 comencemos con nosotros. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? O sea, ¿por qué nací? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Hacer dinero? ¿Tener un título universitario? Y ok, ya tengo mi título universitario. Y ahora pues me dijeron que esta carrera es la que más tiene dinero. Ah, no, pero me dijeron que ahora me haga amigo de un político.
para que el político me dé otro brinquito, otro trampolín y pueda yo hacer más dinero. O pueda yo llegar a ser presidente de la República, o ser un empresario grandísimo, o ser dueño de muchos ranchos, en fin. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y cuando tú llegues a tener eso, los artistas que me conozcan, que me aplaudan, que mi foto esté por todos lados, que donde quiera que yo vaya me saluden porque soy completamente conocido y soy una persona famosa. ¿Cuántas persiguen? Todas estas personas a través de la historia que han buscado esto, se han suicidado, han acabado en drogas, han acabado a los 60, 70 años, expresidentes de México, expresidentes de Estados Unidos, con los que tú me quieras mandar, abandonados completamente, sin su familia, sin sus hijos, amargados, y al llegar a ese tiempo dijeron, ¿de qué me sirvió tener todo lo que alcancé? Aún siento dentro de mí un vacío. Estoy rodeado de castillos y todo, y dinero y fama y todo, pero dentro de mí hay un vacío, me siento solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos creados para Dios. Y mientras el alma humana no pueda entender esto, como dijo el rey Salomón, Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. Y por eso cuando oímos un mensaje de Dios y oímos la historia de amor jamás contada en la cruz de Cristo, algo nos mueve y comenzamos a llorar. Comenzamos a sentir algo que no habíamos experimentado, como lo sentí yo cuando me convertí, después de haber sido tan duro durante tantos años de mi vida. Me derribó completamente Dios cuando me dijo, yo soy el camino, Armando. No hay otro camino, yo soy el camino. Además, yo soy la verdad, no soy una verdad, soy la única, absoluta verdad. Y yo soy la vida. Ese hombre que fue colgado en una cruz hace 2000 años, él es la razón por la cual tú estás aquí en esta mañana. Impresionante. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a encontrar estos misterios? Vamos por orden y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Vamos desde la A, la B y la C, porque esta serie es bastante profunda y tenemos que poner las piezas, la A, la B, la C, para que no, decimos en México, no se empachen, no se atraganten con tanta comida. Dice en Juan 14, versículos 16 y 17, es Jesús hablando con sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observamos en primer lugar que es importante la palabra consolador, apúntala ahí en tu Biblia, es la palabra paracletos, con K, paracletos, que es la palabra para abogado. Los que son abogados, la palabra abogado viene de paracleto, que es la persona que es llamada al lado de otra, no para explotarla, sino para consolarla, para guiarla y decirle lo que tiene que hacer. De ahí viene la palabra abogado, que es el papel y la responsabilidad de los verdaderos abogados, los que honestamente han abrazado esa carrera para ayudar a la gente, con una venda en los ojos, sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, sino para impartir la ley y la dirección que los seres humanos necesitan. Entonces Cristo les está diciendo, durante estos 3 años, yo he sido como un abogado para ustedes. Los he acompañado durante 3 años, a donde quiera que han ido, los he consolado, hemos desayunado juntos, comido juntos, cenado juntos, hemos vivido juntos, pero me voy a ir. Y cuando yo me vaya, ¿nos vamos a quedar huérfanos, Señor? No, les tengo buenas noticias. Padre, por favor, cuando yo me vaya, envía al Espíritu Santo para que ocupe mi lugar, pero ya no físicamente, sino que entre en todos los seres humanos
que hayan decidido creer lo que hice por ellos en una cruz. Que es lo que se llama la palabra cristiano. ¿Saben lo que significa la palabra cristiano? Es la palabra Cris, Mesías, o el que guía, ¿verdad? Y anos, que significa la persona que sigue a otra persona. Entonces, un cristiano es una persona que verdaderamente sigue a Jesús, y a través de la Biblia. Y el Espíritu que entra a nosotros, ¿ya vieron cómo se le llama? El Espíritu de verdad. Ahora sí entra el Espíritu Santo. Recuerdo cuando entró a mi vida, yo traía el programa de Marx, el programa de Engels, el programa del Che Guevara, el problema de Darwin, el problema del Big Bang, los programas que mis maestros, mis padres en su ignorancia me pusieron, porque la mente es como una computadora, y todos estamos envirulados desde que nacimos. Nacimos con programas envirulados, por eso funcionamos mal. Esta es la razón por la cual las decisiones que has tomado, algún día te vas a arrepentir de ellas. Porque tú haces lo que piensas. Tú eres el resultado de tus acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El Espíritu Santo entra a nuestra vida, y el Espíritu Santo comienza poco a poco a quitar, como una cebolla, una capa, 2 capas, 3 capas. Nos comienza a sacar la información que nos metió el mundo, y nuestra mente comienza a ser renovada. Ya no pienso como yo pensaba antes de mi esposa, ya no pienso como yo pensaba antes del dinero, ya no pienso yo como antes pensaba de mis hijos, ya no pienso yo como antes pensaba de mis negocios. Ahora pienso porque tengo la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tu vida es cambiada. Tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de tratar a tu familia, tu forma de manejar tus negocios, la perspectiva y la geopolítica que tengas del mundo. Y comienzas a enseñar lo que el mundo enseña y te ríes, te acabas riendo. Porque son puras teorías, puras especulaciones, puras hipótesis. No hay nadie que haya dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Buda, antes de morir, les dijo a los discípulos: busquen la verdad. Y acabó en McDonald's. Vean en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? Marx, Sócrates, Demóstenes, el Che Guevara, William Shakespeare, Carlos Darwin, Freud. Él, ¿quién? El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Vemos pues nosotros que un cristiano es una persona que ha sido tocada en su vida, ha oído un mensaje: yo morí por ti, en la cruz te amo, Pancho te amo, quiero decirte yo te amo. Dios te dice en esta mañana: yo te amo. Y en la cruz abrí los brazos, quiero que veas cuánto te he amado. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que no puedes seguir viviendo como tú estás viviendo. Tú ahorita me puedes oír y me puedes decir: oiga, yo soy transgénero, yo soy homosexual, yo soy pandillero, he abortado 10 veces, le he robado a mis padres, he maldecido a Dios. No importa lo que tú puedas decirme en esta mañana, son buenas noticias. Deja que el Espíritu de verdad entre a tu vida, y Él va a comenzar a iluminar tu mente, a darte la fuerza para que sigas a Jesús, y tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Todo lo que hice en el pasado, las muertes, los abortos, todo me es perdonado. Por eso se llama gracia. Esta palabra gracia no aparece en ninguna religión del mundo. Es la palabra secreta de la Biblia.
que por gracia somos salvos, no por lo que hayamos hecho. Muchos me han dicho, oiga, pero fíjese que pues yo no sé, pero tengo todavía muy malos pensamientos y soy homosexual o odio a mis padres, o sigo vendiendo droga. Entonces yo creo que primero tengo que dejar de vender droga. Yo tengo primero que dejar de ser homosexual, tengo primero que dejar de ser esto y entonces recibo a Cristo. Ese no es el evangelio. Dios te dice, ven como estás. Así de mugroso que te encuentras, de mugrosa que te encuentras, de sucio y de sucio que te encuentras, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Qué buenas noticias, por eso se llaman buenas noticias. ¿Cómo nos íbamos a imaginar? Ya estaba en la cruz Cristo con dos borrachos, parranderos y jugadores, salteadores, traficantes y lo que tú le quieras llamar, dos hombres criminales a su lado. Y abajo estaban los fariseos. Yo nunca he cometido adulterio. Yo nunca he hecho esto y el otro. Yo no soy como las prostitutas, ni como los feos. A nosotros sí nos acepta Dios. Y se voltea a Jesucristo cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea y ¿qué le dice? No, bautízate primero. No, bájate si vuelves a vivir y te vas a portar bien. Y cuando te portes bien, vienes conmigo. ¿Eso le dijo? Hoy. Y todo lo que hice hoy queda borrado porque has creído en mí. Y claro que los fariseos, ay sí, ¿verdad? Tan fácil, ya nomás porque eso. ¿Sabían ustedes una buena noticia? Que el Chapo se convirtió. ¿No te gustó? ¿Cómo es posible que ese hombre? Sí, su mamá murió porque era cristiana y le dio una oportunidad y recibió a Cristo ahí en el edificio donde se encuentra aprisionado. Qué gusto me dio cuando yo oigo una persona así. ¿Qué soy yo mejor que él? ¿Te crees tú mejor que una persona la que es desechada por el mundo? Por ellos vino Cristo, por los malos, los sucios, los pecadores. Si tú te crees limpio, tú no necesitas médico. Él vino por los enfermos. Y mientras sigas creyendo que tú no necesitas a un médico, pues vas a seguir podrido en tu cáncer espiritual. Jesús vino por nosotros, los que pecamos, los que gritamos, Señor, ya no quiero ser igual. ¿Quién me cambia? La sangre de Jesucristo. Veamos la primera carta de Corintios, capítulo 2. Y veamos nosotros, esto ya explicado, ya subimos otro escalón y ya comenzamos a entender claramente de qué forma hay la esperanza de que tú cambies de vida. Que tú dejes de ser ese monstruo que eres en tu casa con tu esposa, que dejes de ser macho camacho, que dejes de ver pornografía, que dejes de robar, que dejes de cometer fraudes, que vendas tu vida por tus convicciones tan barato, prostituyéndote. No solamente las prostitutas son las que venden su cuerpo, cualquier hombre que se venda para tener un mejor trabajo y hacerse cómplice de algo peor, te estás prostituyendo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no conocen la Biblia, porque no tienen convicciones, porque su objetivo solamente es dinero, dinero, dinero. Y me acerco con el que tenga el pastel, porque quiero comer pastel. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, ya el apóstol Pablo, habiendo recibido ya al Espíritu Santo, nos dice estas palabras: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Muy bien, me detengo, quiero irme muy despacio. ¿Quieres conocer las profundidades de tu vida, del mundo, de Dios, etcétera, etcétera? Por medio de tu investigación científica, y puedes tener 4 doctorados en filosofía, en ciencias políticas. No hay conocimiento que puedas tú obtener en el mundo por ningún libro ni por ningún hombre
si no tienes al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo morando en tu vida. Versículo 11, y lo pregunta aquí la Biblia: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Entonces el hombre está así: ¿quién soy? Pongamos a Freud. Yo creo que el problema de la conducta de los seres humanos es la sexualidad en los niños. Carlos Marx, yo creo que el problema es la lucha de clases. Y si el proletariado puede ocupar a la burguesía y derribar a los ricos, porque ellos son los culpables de lo que estemos como nosotros. Una revolución, tumbémoslos a ellos y entonces el mundo va a haber igualdad, va a haber paz y seguridad en el mundo. William Shakespeare, yo creo que el problema es el defecto trágico de los seres humanos. Y así ha habido por todos lados opiniones. Carlos Darwin, el problema es la genética, ¿verdad? Y que pues, tal vez heredamos y entonces vino la eugenesia a principios del siglo XX de Inglaterra. Yo acabo de dar 2 noticieros proféticos, se los recomiendo, que le titulé La lucha por el exterminio de la humanidad. La lucha por el exterminio de la humanidad. Hoy en la noche, mañana se estrena mi segunda parte en el noticiero profético, y ahí explico claramente lo que estoy hablándoles a ustedes y cómo la eugenesia, el comunismo, la evolución y el ateísmo son las 4 filosofías que infectaron y siguen infectando al ser humano en las universidades. Y lo comprobamos ahora cuando el movimiento, ¿verdad?, del ataque de este grupo terrorista Hamas allá en los kibutzis en Israel, con la frontera con el mar Mediterráneo, agarraron a los niños y los desollaron vivos, les sacaron los ojos a los bebés, los metieron a microondas, les abrieron el vientre a las mamás, los quemaron. Bueno, las atrocidades que hicieron. Y después le llamaron genocidio a Israel, cuando ellos habían hecho todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros ya el mal lo vemos, el bien como el mal, y ahora los buenos son los malos y los malos son los buenos, que es donde se encuentra ahorita el mundo, es cuando el ser humano ya perdió la brújula. Y ahorita ve las redes sociales, está inundada de mentiras y especulaciones y esto y el otro, que Cristo viene ahora el 23 de septiembre, que por aquí, por allá, y todo lo que tú oyes, las voces que oyes, ¿de dónde vienen? De hombres, de noticieros. La voz que tienes que oír tiene que venir de allá, de este libro, que es la Biblia. Léela más, pasa más tiempo con este libro, transforma tu mente con los pensamientos de Dios y vas a dormirte en paz y no vas a vivirte así ya, pero la gente está ahorita así ya de lo que va a pasar. Hay algo que se siente que va a pasar algo muy feo en el mundo, se llama estrés. ¿Y de dónde viene el estrés? Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo. No estén ansiosos por nada, tengan paz. Si estoy contigo, el Espíritu Santo dentro de ti, corre a tu cuarto, híncate, ora, pídemelo. Y si me pides un pan, ¿cómo te voy a dar una serpiente? Hijo, hija mía, di mi vida en la cruz, no te daré todas las cosas. Si me buscas, pero buscamos en el mundo, ¿verdad? No voy a ver si mi compadre me ayuda, voy a ver si el psicólogo me ayuda, voy a ver si la doctora Corazón me ayuda, voy a ver si el sexólogo me da consejos de mi vida sexual. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, siendo el Espíritu que está en él? O sea, ¿cómo es posible que nos atrevamos a poder tener una introspección de nosotros? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? No, pues voy al psicólogo. Voy al psicólogo con mucho respeto, ¿verdad? Mire, doña Chencha, usted está así porque a los 4 años la violaron y a los 8 tal vez abusaron de usted, y usted creció en un orfanatorio, etcétera, etcétera, y usted tiene muchos complejos, tiene mucha aberración a los hombres también por abuso sexual de su juventud, y atribuyen problemas, y el psicólogo te ayuda a determinar el origen o por qué tu conducta es así. Ok, muy bien. Y ahora que usted me ha dicho eso, ¿qué hago? Ve al psiquiatra. ¿Por qué los psiquiatras son los únicos autorizados a recetarte Prozac, Valium, etcétera, etcétera, tranquilizantes nerviosos?
Y entonces la gente sale de Guatemala a Guatepeor, a los tranquilizantes nerviosos, y te vuelves un drogadicto sin que te des cuenta. Porque ¿a quién debes de acudir? Al único Dios todopoderoso, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, que quiere ayudarte para que tú te levantes de la situación en que tú te encuentras. ¿Quién puede conocer lo que está más que Dios? Él es el fabricante. Yo tengo un Volkswagen, no lo voy a llevar a la Audi para que me lo compongan, porque al llevarlo a la Audi me van a decir, discúlpeme, no somos los fabricantes del Volkswagen. El Volkswagen tiene otro mecanismo que nosotros no lo hicimos. Vaya usted a la Volkswagen porque ellos son los fabricantes. Ellos les dan la garantía y ellos se lo van a arreglar. Y así estamos nosotros, vamos con acá y vamos por acá con personas que no nos crearon, nos creó Dios. Él sabe lo que tú tienes, lo que yo tengo, y Él es el único que nos puede componer. Es el único que nos puede arreglar por dentro. Tanta maldad que tenemos aquí, Él es el único que nos puede sanar. ¿Quién de los hombres conoce el espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, escuchen. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual al espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, escuchen, el hombre natural en la Biblia es la persona que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene al Espíritu de verdad. Ese es el hombre natural. Este tipo de personas no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las pude entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo, como por ejemplo Friedrich Nietzsche, que fue uno de mis maestros favoritos en mi ateísmo. Nietzsche, que murió loco, que decía Dios está muerto. Nietzsche dijo, ese hombre que murió en la cruz fue un débil, por ser manso y menso lo crucificaron, por dejarse lo crucificaron. Hubiera unido un ejército y hubiera conquistado el mundo romano. Para Nietzsche, la forma de que se vence al mundo es a través de las armas, porque es un hombre natural, no entiende las cosas de Dios. Sin embargo, Dios en la cruz enloqueció la sabiduría humana, y fue con el amor con lo que Dios venció. Y eso contradice el impulso que tenemos de tomar las armas y hacer una revolución. Ese no es el camino. Y la historia nos muestra que todos los que han hecho revoluciones y se suben al trono, vuelven a repetir el mismo defecto, los mismos pecados, los mismos errores que aquellos a quienes derrocaron. El más grande ejemplo es Cuba. Llegó Fidel Castro, ¿verdad? No, usted, Batista, esto y el otro, y por aquí, por allá. Y a los pocos meses la gente, sí. Y a los pocos meses, peor todavía, cayó el pueblo. Venezuela, muéstrame la revolución que tú quieras. Siempre no han cambiado las cosas, porque lo que se necesita cambiar no es la sociedad ni la política, sino al ser humano. Y el ser humano solamente es cambiado con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y finalmente encontramos que dice, es locura para la gente que no tiene el Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y así, mientras vamos creciendo en la gracia y el conocimiento, amados santos de Dios, mediante la Biblia, las vendas se nos van cayendo todos los días, cada semana, cada mes. Debemos de ver más claro todo, debemos entender más claro todo. No debemos ya irnos con la finta por donde está todo el mundo. Ahorita está todo el mundo, ¿a qué barco me subo? Este barco, esta voz, este dice esto. Ya no estamos nosotros para oír otras voces. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A qué voz estás oyendo? ¿En quién estás creyendo?
¿Quién ha sido la persona que ha influido en tu vida para que te conduzcas de la manera como tú lo estás haciendo? Y así vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Las parábolas de Cristo eran secretos escondidos. Mateo 13, el sembrador salió, sembró la semilla, una cayó junto a la tierra y vino el enemigo y se la llevó. Otra cayó en espinas, otra cayó a las piedras, etcétera, etcétera. Puras palabras, tierra, grano, semilla, un sembrador que hasta un granjero entiende. Y detrás de esta historia se encontraban los secretos, los misterios de Dios. Y se voltea a Cristo, a sus discípulos, y les dice Mateo 13, versículo 10, vengan para acá. A ustedes les es dado conocer los misterios de Dios. Y Cristo les explica quién era el sembrador, qué clases de semilla y qué representa cada semilla, porque la demás gente solo oyeron una historia bonita. Y así cuando vienes a la Biblia, pues la lees, y por más que la leas, no vas a entender la mayor parte, porque necesitas al Espíritu de verdad. Necesitas al Espíritu de Dios. Vas a entender el rapto de la iglesia, vas a entender por qué hay maldad, vas a entender por qué permite Dios huracanes, tsunamis, por qué permitió el holocausto en Israel. Aquellas cosas que ninguna mente puede responderte, vas a encontrar las respuestas en este libro maravilloso que es la Biblia. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz? No te invito a ninguna religión. Cuando mi hermano Alejandro, que me guió a Cristo hace 50 años, este año cumplo 50 años, no de edad, de caminar con Jesús, le dije a mi hermano, lo primero que le dije fue, yo era comunista, no quiero religiones, estoy harto, ya conozco todas las religiones. Y me contestó mi hermano, Armando, no te hablo de ninguna religión, te hablo de un hombre que resucitó a los 3 días, que dividió la historia, que se celebra su nacimiento en la Navidad y su resurrección en la famosa Semana Santa. Y me preguntó mi hermano, de todos tus héroes que has leído y todos tus escritores, ¿quién ha impactado la historia del mundo como Jesucristo? Y me metió esa semillita y comencé, no, pues sí, ¿verdad? Como dicen en mi tierra. Y entonces me regaló el Evangelio de Juan y llegué a Juan 14:6. Cuando encontré yo soy el camino, la verdad y la vida, llegué a una conclusión nada más. O Jesús es el mentiroso, psicópata, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia ha conocido, o Él es lo que Él dijo que es, el Hijo de Dios, que Dios lo envió a salvarnos en una cruz. Pero que ya nadie vive y diga, fue un gran revolucionario, fue un gran maestro de moral, fue como todos los maestros de moral, como Confucio, como Juan Magán. Dios no nos da oportunidad para pensar de esa manera, porque cuando tú conoces la vida de Jesús, te das cuenta profundamente que es incomparable, y Él es el que en esta mañana quiere entrar a tu vida. ¿Quieres abrir tu corazón? Inclina tu cabeza y simplemente dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido que me perdones mi vida. He pecado contra ti, ya no quiero ser igual. Pero he descubierto que yo no puedo cambiar. Pero he oído las buenas noticias de que tú has venido al mundo a aceptarme tal como me encuentro, en el lodo, sucio, como estoy sucia, y que solo tu sangre preciosa me puede limpiar. Creo que en esa cruz pagaste por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido con todo mi corazón, en este instante, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador.
Y te doy las gracias por tan grande perdón, por tan grande misericordia que has tenido de mi persona. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Un mensaje, un mundo confundido. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, al borde de un holocausto. Los gobiernos en todos lados, de cabeza, buscando sin encontrar, tocando puertas que no les contestan, haciendo hoyos que no son fuentes de agua de vida. El mensaje de Jesucristo es lo más